Gracias. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios. ¿Está usted agradecido con nuestro Señor? Todo lo que hacemos en este lugar, amados hermanos, debe ser con el único propósito de adorar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Damos gracias a Él por la oportunidad que nos da de servirle. Nos sentimos, yo en lo personal me siento grandemente bendecido por la razón de que Él me haya llamado no solamente a conocerle y a hacer de Él mi Salvador, pero también que me haya dado la bendición de haberme llamado para servirle en el ministerio. Doy gracias a Dios por la esposa que me ha dado. No está conmigo en esta ocasión, pero ella fue llamada al ministerio antes que yo. Así es de que cuando a mí me llamó el Señor y yo le pregunté a ella, ¿qué dirías tú si el Señor nos pidiera que dejáramos todo esto? El Señor me estaba prosperando grandemente en mi profesión y la respuesta de ella fue, ¿qué pregunta me haces? Pues claro que tenemos que responder. Así es de que, joven, señorita, adulto, si el Señor le llama al ministerio, no se tarde, responda. Yo le puedo asegurar que es la bendición más grande que ser humano pueda tener, servirle al Señor Jesucristo. Abra por favor su Biblia en el Evangelio de San Marcos. Vamos a reflexionar en esta mañana en este pasaje bíblico, hermanos. Y tenemos aquí la lectura bíblica en nuestra pantalla. Evangelio de San Marcos, capítulo número 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Dice así la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban entre sí, ¿por qué habla este de este modo? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les preguntó, ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios. Padre, al reflexionar en tu palabra queremos que por favor tú nos hables. Queremos adorarte, Señor, queremos bendecir tu nombre, queremos referenciarte porque solamente tú eres digno. Necesitamos, Señor, de tu consejo, de tu guía, necesitamos escuchar tus instrucciones, tu palabra. Abre nuestra mente y nuestro corazón y sé tú glorificado en esta hora. En Cristo Jesús. Amén. A manera de introducción, mis amados hermanos, yo quiero decirle que en este pasaje bíblico nos describe a un hombre que dice la Escritura estaba paralítico. ¿Cuántos años llevaba este hombre en aquella situación, en aquella condición? En el caso de este hombre en particular, no lo sabemos. La Biblia no nos da esa información. Pero lo que sí nos dice son unas verdades en las que le invito a que meditemos y reflexionemos en esta mañana. ¿Cuáles son esas verdades que la Biblia nos enseña? De este acontecimiento milagroso aprendemos
que una vida plena se vive solo cuando escuchamos la palabra de Dios. Que una vida de plenitud es solo posible cuando se vive por la fe. Y que esa vida de plenitud solo la puede dar Cristo Jesús. ¿Desea vivir plenamente su vida? Entonces le invito a que reflexionemos con mucha atención en estas tres verdades que nos ayudarán y nos serán de mucho beneficio para nuestra alma. ¿Cuáles son esas tres verdades? La primera de ellas, amados hermanos, es que una vida plena se vive solo cuando se tiene la capacidad para escuchar la palabra de Dios. ¿Alguna vez usted ha prestado atención a una palabra, a lo que alguien ha dicho? ¿Se ha dado cuenta usted que se presta atención a ella solo cuando le damos autoridad? Por ejemplo, yo recuerdo cuando era chico que a veces mi mamá decía algo o mi papá y yo decía, no, eso no es así. Y me decía mi mamá o mi papá, ¿y por qué tú dices? Es que el profesor dijo. Era la autoridad. Cuando se trataba de asuntos de la escuela, porque le dábamos atención por la autoridad, por la palabra que representaba. Es que depende de quien la diga. La palabra de Dios, amados hermanos, posee toda la autoridad porque proviene de Dios mismo. Debemos por ello prestar, escuchar, atender a la voz de Dios. Y yo quiero decirle en esta mañana que oír no es lo mismo que escuchar. Me decía mi mamá, ¿me estás oyendo? Y yo le decía, sí. Pues muévete. Porque oír no es lo mismo que escuchar. ¿Cuántas veces ya te dije, no me oíste? Yo no sé si solamente yo haya vivido esas experiencias. Pero lo que yo quiero decirle, que oír no es lo mismo que escuchar. Yo sé que usted se está acordando no de sus experiencias, se está acordando de sus hijos, ¿no? ¿Cuánta dificultad, amados hermanos, nos presenta el saber escuchar a Dios? ¿Sabe por qué? Porque en ocasiones no sabemos ni siquiera escuchar a nuestro cónyuge. No sabemos escuchar al esposo, a la esposa, al amigo. No sabemos escuchar a nuestros hijos, a quienes vemos. Pensamos que su voz no tiene autoridad. ¿Cómo hemos de confiar en Dios y escuchar su voz si ni siquiera lo vemos? Qué importante es saber escuchar con atención y cariño, sobre todo a nuestros hijos. Por no tener ellos una figura de autoridad, cometemos el error de no escucharlos. Ellos necesitan también ser escuchados. Aunque el mundo, amados hermanos, esté lleno de personas, podemos experimentar y llegar a sentir una gran soledad. La gente suele tener poco tiempo y mucho estrés por el trajín de la vida, como para pararse por un momento a escuchar a los demás. Tanto adultos como niños necesitamos que nos escuchen. Necesitamos saber que lo importante, que nos importan ellos, qué importantes son para nosotros, que nos interesa lo que ellos dicen también. Escuchar parece sencillo, pero en realidad no es tarea fácil. No todo el mundo sabe hacerlo. No es lo mismo oír que escuchar. No basta con esperar a que el otro termine de hablar sin interrumpirle. Es necesario a nuestros hijos. Y para ello es necesario que nos hagamos como ellos, dijo el Señor Jesús.
Y esta es la parte que yo quiero que usted escuche. Cuando ellos llegaron ahí, llegaron con una necesidad. Y dice la Escritura, mis amados hermanos, ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Vivir una vida entonces, amados hermanos, de plenitud empieza cuando nosotros estamos dispuestos a escuchar. Hay que saber escuchar de verdad y con cariño también a nuestros hijos, y para ello es necesario que nos hagamos como ellos. Dijo el Señor Jesús, dejen a los niños que vengan a mí. ¿Le molesta que este pequeñito esté llorando? A mí no. A mí no me molesta. Son niños y debemos de entender que son niños. Son niños y debemos de aceptarlos como son, como niños. Claro que si aquí Kevin se pone ahorita a llorar, pues entonces sí, ¿no? Kevin ya no es un niño, ¿no? Pero amados hermanos, es necesario que nosotros hagamos eso. Dijo el Señor Jesús, dejen a los niños que vengan a mí y no se lo impidan. Porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro, dijo el Señor Jesucristo, que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Así lo afirmó quien tiene poder para perdonar pecados. Tenemos, amados hermanos, que aprender a escuchar. Escuchar no es lo mismo que oír. Necesitamos escuchar la voz de Dios y para ello debemos hacernos niños. ¿Qué significa hacernos niños? Hacernos indefensos, hacernos vulnerables, hacernos necesitados de los demás, como este paralítico. Este hombre que es llevado por 4 de sus amigos, estaba necesitado. Era como un niño, indefenso, limitado, pobre, desamparado. Como un niño tiene que ser llevado hasta donde está el Señor Jesús para ser bendecido. Amado hermano, hermana, no lo olvide. Solo así podremos alcanzar una vida plena, cuando nosotros aprendemos a hacernos pequeños. El Señor Jesucristo, yo quiero recordarle que se ha enamorado de nuestra debilidad, se ha enamorado de nuestra limitación, se ha enamorado de nuestra pequeñez, y por esto es que nos ha elegido, solo por eso. Qué hermoso y grandioso es el amor de Dios. Él elige a los pequeños, no a los grandes, a los pequeños. De igual manera Él se revela a los pequeños. Has escondido estas cosas a los sabios y a los doctos y las has revelado a los pequeños, dijo el Señor Jesús. ¿Sabe usted por qué? Porque Él se revela a los pequeños. Si usted quiere comprender, si usted quiere entender, si usted quiere escuchar la voz de Dios, hágase pequeño, reconozca que no es nada. Se necesita un sentido de dependencia como la de este hombre que estaba en necesidad. El sentido de insuficiencia, de vulnerabilidad, era precisamente lo que habilitaba a este hombre. Con las características de un pequeño, lo que le ayudaron a escuchar la palabra de Dios, porque una cosa es oír y otra es escuchar. El Señor Jesús no solo elige y se revela a los pequeños, sino que llama a los pequeños, vengan a mí todos ustedes que están cansados. Vengan a mí, todos ustedes que están oprimidos, cansados, fatigados, angustiados, necesitados, que yo los voy a hacer descansar. Ustedes que son los más pequeños, por los sufrimientos, por los problemas, por las dificultades. Ustedes que son los más pequeños por el cansancio.
que son los más pequeños por las necesidades, porque ha sido abandonado o abandonada, qué sé yo. Lo que sí le puedo decir es que Él elige a los pequeños, se revela a los pequeños, y en esta tarde Él está llamando a los pequeños. Sé que en este mismo momento se estará haciendo usted la pregunta: ¿es entonces que el Señor no llama a los grandes? ¿A los grandes no los llama? Por supuesto que sí. Sus brazos amorosos, como también su corazón, están siempre abiertos. Solamente que los grandes no logran oír su voz porque están llenos de sí mismos. Creen que no le necesitan. Hay arrogancia, hay autosuficiencia, hay orgullo. Es tan grande su arrogancia como para escuchar la voz del Señor, como para quebrantar su corazón. Para escuchar su palabra es necesario hacerse pequeño. Hay que hacerse débil, necesitado, vulnerable para poder escuchar la palabra de aquel que nunca nos abandona y que siempre nos habla, nos busca constantemente y sin descanso con su tierna voz. El que pone atención a la palabra hallará el bien, dijo el sabio Salomón. Y el que confía en el Señor es bienaventurado. Para Salomón es muy claro el concepto. Hay que prestar atención a las palabras de Dios. Debemos confiar en Dios y pensar cuidadosamente acerca de lo que Él dice y cómo se relaciona con nuestra vida hoy. Prestemos atención a la palabra de Dios y recordemos que Dios no nos abandona nunca. Aún más, sale a nuestro encuentro, nos sana, nos absuelve de pecado, nos perdona. Le fallamos, pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Con ese sentido de conciencia, confiando en su misericordia, en su gracia infinita, en su amor inagotable, vayamos al pie de la cruz y digámosle cuánto le necesitamos. ¿Sabe por qué? Porque al corazón contrito y humillado, Él no lo despreciará. Alabado sea el Señor Jesucristo. Por tanto, debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído. No sea que nos desviemos, dijo el autor de los Hebreos. Y también lo afirmó el apóstol San Pedro cuando dijo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Queridos y amados jóvenes, Jesús los está llamando a vivir con corazones ardientes, apasionados de Él. Respondan con generosidad a su invitación. Cada uno según su propio talento, su propio don. Sírvale al Señor Jesucristo de todo corazón en santidad. Presenten sus cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es el culto con uso de razón que ustedes le pueden tributar. Usted, amado hermano, hermana, que están casados. Y dije que están cansados. Algunos están cansados, ¿no? Yo todavía no me canso. Ya vamos a cumplir 42 años, oiga usted, de casados. Ya les dije, ¿verdad? Que nos casamos cuando yo tenía 13 años. ¿Verdad? Sí les dije, ¿no? Que mi papá fue a hablar con quien fue mi suegro y hizo ahí la transacción y le tuvo que dar 500 camellos y 1000 ovejas.
Amados hermanos, hermanas que están casados, tengan conciencia de la institución, tengan conciencia de la insustituible misión a la que los compromete el estado del santo matrimonio y vivan como tal. Estén conscientes de eso. Dios nos sigue hablando, porque una vida plena se vive cuando se escucha la palabra de Dios y se atesora en el corazón, en el mero centro de nuestra voluntad. Habrá ocasiones en que nos tenga que gritar porque no queremos o no podemos escuchar. Dios quiera y eso no nos suceda. Hablándonos. Es mejor prestar atención a su voz. Mire, un hombre muy rico pasaba a toda velocidad, iba en su último modelo, era un Jaguar lo que estaba manejando, tenía mucho dinero, iba manejando y trató de esquivar entonces a un muchacho que hacía señales parado ahí en la calle. Estaba hablando. Aquel hombre, sin mirarle y sin bajar la velocidad, pasó junto a él, pasó de largo. De repente, para su sorpresa, sintió un fuerte golpe en la puerta. De inmediato frenó, bruscamente frenó, y al bajarse vio que era un ladrillo que le había estropeado la puerta, la pintura de su automóvil. Salió corriendo. En aquel momento abrió la puerta, salió corriendo y agarró de los brazos a aquel chiquillo y le gritó: ¿qué diablos es esto? ¿Qué has hecho? ¿Por qué hiciste esto a mi coche? Estaba enfurecido y fuera de sí y continuó gritándole: es un carro nuevo y ese ladrillo que lanzaste te va a costar muy caro. ¿Por qué lo hiciste? El niño estaba tan asustado, solamente dijo: por favor, Señor, lo siento mucho, no sabía qué hacer, perdóneme por favor. Lancé el ladrillo porque yo gritaba y nadie me escuchaba, nadie quería parar. Las lágrimas corrían por las mejillas de aquel niño, mientras señalaba con su mano hacia un lado: es mi hermano. Se me fue la silla de ruedas y se cayó al suelo y no lo puedo levantar. Llorando, aquel niño le preguntó: ¿puede usted por favor ayudarme a sentarlo en la silla? Se ha hecho daño mi hermano y no puedo con él, pesa mucho, yo no puedo solo. Aquel hombre, amados hermanos, profundamente conmocionado e impactado por las palabras de aquel chiquillo, aquel ejecutivo, tragó saliva en aquel momento. Emocionado por lo que acababa de pasar, levantó al joven del suelo y lo sentó en su silla nuevamente. Sacó su pañuelo para limpiar un poco las cortaduras, los raspones, la suciedad de las heridas del hermano de aquel niño. Después de ver que aquel joven se encontraba bien y mirando al niño, que le dio las gracias con una sonrisa que nadie podría describir, escuchó las simples y sencillas palabras: Dios le bendiga, Señor. Muchas gracias. Aquel hombre vio cómo se alejaba aquel niño, empujando trabajosamente la silla de ruedas en la que llevaba a su hermano hasta que llegó a su casa. Aquel hombre que iba en su lujoso vehículo no ha reparado aún la puerta del auto. Mantiene todavía la rayadura que le hizo el ladrillo. Le recuerda que no debe ir por la vida tan deprisa, de tal manera que alguien tenga que lanzarle un ladrillo para que pueda prestar atención y hacer un alto. A veces hay muchas cosas que nos están hablando al alma y en el corazón.
Y hay veces que tendrá que caernos un ladrillo para prestar atención a lo que está sucediendo en nuestro derredor. Dios está hablando hoy. Escuche su palabra. Él en su palabra dice: he aquí, herencia, herencia, cuide la herencia. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos son herencia de Dios. Cuide a sus hijos. Eduque a sus hijos. Vigile a sus hijos. Atienda a sus hijos. Apoye a sus hijos. Proteja a sus hijos. Ame a sus hijos. Una vida plena se vive solo cuando se escucha la palabra de Dios, cuando se toma en cuenta su consejo y se atesora en el corazón. Aquel paralítico que fue transportado por sus amigos, necesitado como un niño, la escuchó. Y su vida fue llena de la bendición de Dios. No espere a que Dios le hable con los ladrillos en la vida. Abra su corazón y sea receptivo a la voz de Dios. Porque una vida plena se vive solo cuando se es sensible para escuchar a Dios y su palabra de instrucción. Aquel paralítico la escuchó. Fue llevado por los amigos. Había una gran multitud. Y lo que el Señor Jesucristo hacía, aprovechando que estaban allí, les predicaba la palabra. En segundo lugar, mis amados hermanos, yo quiero decirle que una vida de plenitud se vive solo mediante la fe en Cristo Jesús. Jesús sanó a un paralítico. La autoridad de Jesús es el tema de este capítulo. En el capítulo de la sanidad del paralítico, Jesús demuestra su autoridad para perdonar pecados y sanar el cuerpo. Con este hombre paralítico vemos a Jesús ejerciendo la esencia de su misión, perdonando pecados. Nuestro texto de estudio dice que después de un recorrido a la orilla del oriente del mar de Galilea, Jesús y sus discípulos regresaron a Capernaum, su propia ciudad. Allí en la casa de Pedro se produjo el encuentro con el paralítico. Según Marcos, 4 hombres llevaban al paralítico hasta donde estaba el Señor Jesús. Pero había una gran multitud. Por eso es que, como no podían entrar, abrieron el techo. Abrieron el techo para bajarlo. 2 cosas sorprendentes sucedieron en ese acto. Jesús tomó en cuenta la fe, viendo la fe, dice la Escritura, viendo la fe de ellos. Una vida plena se vive solo mediante la fe en Cristo Jesús. Ese es el asunto que quiero subrayar. Este hombre paralítico llegó a vivir una vida plena porque tuvo fe en el Señor Jesucristo. La vida plena se vive solo mediante la fe en el Señor Jesucristo. Por supuesto que el Señor Jesucristo atiende el problema espiritual primero. Le dice, tus pecados te son perdonados, en vez de resolver su necesidad más obvia. ¿Por qué lo llevaron? Porque estaba enfermo. Pero si usted se fija, Jesús no le dijo, pues que Dios te perdone, sino que Él mismo lo perdonó. Por eso el evangelista Marcos describe la reacción de los escribas y los fariseos. Aparentemente, en este caso, la parálisis era consecuencia de sus pecados y por eso era necesario resolver primeramente la causa de su mal físico. Por supuesto, yo quiero decirle y asegurarle que no todos los males físicos son consecuencia de pecado personal, pero en algunos casos sí. En este caso Jesús, algunos ejemplos, si de repente alguien tiene cirrosis hepática, no, el hígado está acá, ¿verdad? Si tiene cirrosis hepática, bueno, pues a lo mejor fue una persona que vivió una vida desordenada y en pecado, en el alcoholismo. Entonces, pues va a estar enfermo de cirrosis hepática por tanto licor. A lo mejor fumó mucho y le aparece cáncer en los pulmones. Entonces es como consecuencia de una desobediencia, pero no en todos los casos. En algunos casos sí. En este caso Jesús tuvo el discernimiento sobrenatural para detectar esta relación
A menudo, mis amados hermanos, sucede o con mucha frecuencia y es trágico y debemos de cuidarnos de eso cuando los creyentes damos apresuradamente un diagnóstico a la gente y le decimos, estás así porque quién sabe qué hayas hecho. Dios te está castigando, ¿no? ¿No es cierto? Dios te está castigando. Seguro, quién sabe qué harías. Te está pasando lo que te pasa porque te has portado mal. Es que así hemos crecido en nuestra cultura, ¿no es cierto? Desde que un niño está aprendiendo a caminar y de repente se cae. Ya ves, te dije, eso te pasa por desobediente, dice la mamá, ¿no? ¿Qué tiene que ver que se haya tropezado y se haya caído? Eso te pasa por desobediente. Pensamos que las cosas malas suceden porque nos portamos mal. No es todo el tiempo así, mis amados hermanos. Aquel hombre estaba enfermo, si era por causa de eso. Pero tengamos cuidado de no apresurarnos a darle ese diagnóstico a la gente. Lo que quiero señalar es que la reacción de los escribas y de los fariseos no tardó en manifestarse. Un grupo de ellos, amados hermanos, probablemente formando un pequeño círculo cerrado al escuchar las palabras de Jesús, perdonando pecados, llegó a un acuerdo común: este hombre blasfema. Ellos pensaban correctamente que solo Dios puede perdonar pecados. Era correcto. Cualquier hombre que intenta perdonar pecados blasfema a Dios. ¿Quién puede perdonar pecados? No importa cuál religión sea. Hay hombres en las religiones que dicen, yo te perdono. En el nombre de Dios te perdono. Dios no tiene mandaderos, amados hermanos. Es Dios mismo el que nos perdona. Acceso directo tenemos al pleno trono de la gracia de Dios para hallar gracia y ayuda para el oportuno socorro. La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad, que si confesamos con nuestros labios nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Usted no necesita que ninguna iglesia y usted no necesita que ningún líder religioso le tenga que perdonar en el nombre de Dios. Aquellos hombres así pensaban. Solo Dios tiene poder para perdonar pecados. ¿Eso es verdad, sí o no? ¿Tenían razón? Amados hermanos, el Señor Jesucristo les pregunta, ¿por qué pensáis malas cosas? Esta es la primera mención de la oposición de los líderes religiosos al ministerio de Jesús. Su intención o su predisposición era mala. El motivo de su oposición aquí es la supuesta blasfemia. Blasfemias, dice este. Mientras desarrolla su ministerio, los fariseos irían incesantemente definiendo su posición de rechazo y de hostilidad hasta llevarlo a la crucifixión. Jesús procede a mostrarles a ellos y a los demás espectadores que sus palabras no eran vanas. Realiza un milagro de sanidad para completar la buena obra que había comenzado en el paralítico y para convencer a todos que su autoridad no tiene límites. Los escribas y fariseos podían poner en tela de duda algo no comprobable a la vista humana, perdonar pecados. Pero por supuesto que no podía negar un milagro tan patente y espectacular como mandar caminar a un paralítico. Generalmente se piensa que sanar es más difícil que perdonar, pero para nosotros, amados hermanos, con la ciencia médica, perdonar a los que nos ofenden es más difícil. La camilla sobre la cual el paralítico fue traído, ahora cargada sobre los hombros del mismo hombre que se levanta en medio de la multitud y se va caminando hacia su casa, fue la prueba irrebatible de la autoridad de Jesús. Los escribas y fariseos razonaban con una conclusión: solo Dios puede perdonar pecados. Este hombre, que no es Dios, pretende perdonar pecados. Por lo tanto, entonces, en conclusión, este hombre blasfema. Jesús razonaba con otra deducción: solo Dios puede sanar instantáneamente a un paralítico. Este paralítico ha sido sanado por mi autoridad ante sus ojos. Por lo tanto, soy divino, soy Dios mismo. Por eso también puedo perdonar pecados. ¿Qué es más fácil decirle a este hombre? ¿Tus pecados te son perdonados?
Y quién sabe si le fueron perdonados. Nadie. O a este hombre, levántate y anda. Para que sepáis, dijo el Señor Jesús, que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. A este le digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. La respuesta, mis amados hermanos, de la multitud ante aquel acto sobrenatural fue positiva. Manifestaron dos sentimientos, temor y gloria a Dios. Nadie puede glorificar a Dios si primeramente no siente un santo temor o reverencia ante Él. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Quizás reconocieron que el Hijo del Hombre era realmente divino y que su autoridad había venido de Dios. Glorificar a Dios significa esencialmente reconocer a Dios tal cual es y dejar que Él se vea en nosotros y en nuestros hechos tal cual es. Dios fue glorificado porque la gente pudo ver y reconocer la autoridad de Dios operando en la persona de Jesucristo. Los escribas y fariseos lo vieron con sus ojos, pero no lo reconocieron en su corazón. Una vida de plenitud se vive escuchando la palabra de Dios y creyendo a su palabra. Dios nos habla, escuchémosle y creamos, porque una vida de plenitud se vive por la fe en Cristo Jesús. Mire, déjeme decirle lo siguiente. Los planes nuestros no son los planes de Dios. Y los planes de Dios no son los nuestros. Nos toca descubrir los suyos, o sea, los planes de Dios, para adaptarlos. Mientras nos abrimos paso aquí, hermanos, en esta difícil selva de la vida, cuando vamos con el machete en la mano, quitando las ramas del camino para poder pasar, yo quiero decirle que Dios siempre va por delante, abriéndonos camino. Y cuando nosotros decidimos ir por otro lado, cuando decidimos tomar otro camino, al final de cuentas, lo más que podemos hacer es regresarnos por donde íbamos. Cualquier otra decisión que nosotros tomemos y no sea la de Dios, nos llevará tarde o temprano a dar marcha atrás. Por eso es que Dios nos aconseja a través de la conciencia, a través de la lectura de un libro, de un devocional. Por cierto, la hermana tiene ahí como 15 devocionales que le encargaron. Pasen por ellos, páguenselos también, porque si no ella los tiene que pagar. Dios nos aconseja de diferentes maneras y nos está marcando el camino. A lo mejor el consejo de un amigo, el consejo de un familiar, tal vez la palabra de alguna persona hasta desconocida. Los caminos de Dios son infinitos. Si no hacemos caso, nos mandará mensajes más directos. Sus altavoces son el dolor. Los mensajes más directos que Dios nos manda son a veces la enfermedad. En ocasiones Dios nos está hablando a través de permitir el sufrimiento. Él nunca fuerza nuestra libertad, pero sí se hace suficientemente presente. Él siempre está a nuestro lado. Déjeme ilustrarlo de esta manera. Había un soldado que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Él no creía en Dios. Tuvo que estar en una situación difícil para poder escuchar la voz de Dios. En aquel momento de dificultad, él escribió estas palabras. Escucha a Dios. Yo nunca he hablado contigo y hoy quiero saludarte. ¿Cómo estás? Tú sabes, me decían que no existías y yo, tonto de mí, creí que eso era verdad. Yo nunca había mirado tu gran obra y anoche, desde el cráter que cavó una granada, vi tu cielo estrellado.
y comprendí que me habían engañado. Yo no sé si tú, Dios, estrechas mi mano, pero voy a explicarte y comprenderás. Es bien curioso. En este horrible infierno he encontrado la luz para mirar tu faz. Después de esto, mucho que decirte no tengo. Tan solo me alegro de haberte conocido. La señal. Bueno, Dios, ya me debo ir, están llamando. Pero quiero decirte que me he enamorado de ti. Aún quería decirte que, como tú sabes, la lucha continúa. Será difícil. Y quizá esta misma noche yo llegue a llamar a tu puerta. Aunque no hemos sido nunca amigos, ¿me dejarás entrar si hasta ti llego? Pero si estoy llorando, ¿ves, Dios mío? Se me ocurre que ya no soy tan impío. Bueno, Dios, debo irme. Buena suerte. Es raro, pero ya no le temo a la muerte. Esta carta fue encontrada en el bolsillo de un soldado americano que fue destrozado en la guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Una vida plena se vive solo mediante la fe en Cristo Jesús. Aquel paralítico la vivió. Este hombre en la guerra la experimentó. Esto es posible solo mediante la fe en Cristo Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. El paralítico recibió una vida plena. Aquel soldado en aquella noche también. ¿Y usted la recibirá el día de hoy? Confíe en el Señor Jesucristo y su palabra, porque una vida plena se vive solo mediante la fe en Cristo Jesús. Termino con esto. En tercer lugar, encontramos en nuestro texto esta verdad. Una vida plena solo la puede dar Cristo Jesús. Solo la puede dar Cristo Jesús. ¿Usted ha escuchado el rito de los Cherokees? ¿Conoce usted la historia del rito? Dice el hermano que le hacen así. No. ¿Conoce usted el rito en el paso de la infancia a la juventud de los indios Cherokees? Cuando el niño empieza su adolescencia, su padre le lleva al bosque, le venda los ojos y se va dejándolo solo. El niño, indefenso, vulnerable, se queda sentado en un tronco toda la noche, donde no puede quitarse la venda hasta que los rayos del sol en la mañana aparezcan brillando nuevamente. El niño, indefenso, vulnerable, desprotegido, no puede pedir auxilio a nadie. Está en el bosque solo. Cuando pasa la noche y sobrevive a su limitación, a su necesidad, a su soledad, a su vulnerabilidad durante esa noche, él ya es considerado entonces un hombre. Le es prohibido también por el clan platicar y contar a los otros muchachos de la tribu respecto a su experiencia, debido a que cada chico, a que cada muchacho debe entrar en la masculinidad por su cuenta. El niño está, por supuesto, naturalmente, durante aquella noche, aterrorizado. Durante la noche está escuchando toda clase de ruidos. Está en el bosque. Escucha a las bestias salvajes que rondan a su alrededor. Escucha a los lobos que están aullando. Escucha pasos de personas que pasan cerca de él y sabe que pueden también hacerle daño. Escucha el viento soplar y el ruido de la hierba mientras permanece sentado valientemente sin moverse de aquel tronco donde lo dejaron. Debe permanecer así durante toda la noche, sin quitarse la venda de los ojos,
Esta es la única manera en el ritual de la cultura cherokee en la que él puede llegar a ser considerado como un hombre, y él lo sabe. Por último, después de esa horrible noche, donde se encuentra solo, está necesitado, vulnerable, aparece el sol y al niño le quitan la venda. Y es entonces cuando descubre a su padre que estuvo sentado junto a él toda la noche. Su padre no se ha ido. Ha velado toda la noche en silencio, sentado en un tronco para proteger a su hijo del peligro sin que él se dé cuenta. Su padre nunca lo ha abandonado. De la misma manera, amado hermano y hermana, joven y señorita, yo vengo a decirle en el nombre de Dios en esta mañana que usted y yo, nosotros, nunca estamos solos, aunque así parezca. Aun cuando no podamos verlo, en medio de las oscuridades de la vida, nuestro Padre Celestial siempre está a nuestro lado, velando por nosotros, sentado no en un tronco, sino en su trono de gloria, donde continúa Él rigiendo y controlando absolutamente todo el universo. Una vida de plenitud solo la puede dar el Señor Jesús, y aunque parezca que está lejos de nosotros, Él allí está. Cuando vienen los problemas de la vida y se presenta la oscuridad, lo único que tenemos que hacer es confiar en Él. Algún día vendrá el amanecer. Algún día nosotros le veremos cara a cara, tal cual es. Ese día Él nos dirá: levántate, toma tu lecho y entra en tu casa. Conclusión. Gracias a Dios, ¿verdad? Y es cortita la conclusión. Este es un llamado a una vida de plenitud en Él, porque solo Cristo Jesús nos puede dar una verdadera vida de plenitud. Escuche su palabra y créala. Muchas gracias, Señor Jesús, por darnos la oportunidad de escudriñar tu palabra, de escuchar tu voz. Alienta nuestras vidas, anima nuestros espíritus a continuar cada día, Señor, caminando cerca de ti. Es tu palabra, Señor, la que debemos de escuchar. Es tu palabra la que es espíritu y es vida. Es tu palabra, Señor, cuando nosotros la ignoramos, la que nos hace errar. Gracias, Señor, porque tú siempre estás allí para que cuando alguien se acerca, tú le muestras, le enseñas, le comunicas tu palabra. Gracias, Señor, porque es solamente a través de la fe en tu Hijo Jesucristo que podemos obtener esto, porque tú eres el único que tienes poder para dar. Una vida de plenitud viene solamente de ti. Por eso te alabamos y